Bueno, pues señor Carballo no necesita mucha presentación porque es muy conocido entre nosotros. Es una persona que siempre que puede pues asiste a nuestras asambleas, ¿no? Y ciertamente es una persona a la que podemos acudir cuando lo necesitamos, y lo necesitamos con frecuencia, para animar la vida religiosa en España, que él, como buen gallego, pues conoce. Por eso sí expresarle una vez más el agradecimiento de que esté aquí con nosotros, de que venga precisamente a hablarnos de un tema que nos preocupa, pero del cual también tenemos experiencia como religiosos, como es la sinodalidad. Él nos ha escrito una carta hace un tiempo que todos los superiores mayores hemos recibido, donde nos invitaba a participar como conferencias de religiosos, y esa es la tarea que quisiéramos hacer estos meses. Yo creo que él pues, nos va a indicar en su intervención pues, alguna luz para poder llevar a cabo este trabajo. Y ya sin más, pues le doy la palabra. Al hermano presidente por su presentación. Quiero iniciar pues, trayéndoos el saludo de todos aquellos que trabajamos en la Chisma, que es un nombre muy raro, pero que creo que no va a cambiar, aunque hubo muchas propuestas con la posible reforma de la curia de cambiar nuestro nombre, pero parece que no hemos encontrado otro mejor. Así que por algún tiempo seguiremos hablando de la Chisma. Y un saludo sin duda del cardenal prefecto. Él en estos momentos está ausente, se encuentra en Brasil. Es lógico, después de una larga ausencia de su país, pues se ha tomado unas semanas de vacación, pero seguro él sabe que estoy aquí y os saluda. Y un saludo particular de Sor Carmen, española, secretario, y que ella pues sigue con mucho cuidado y cariño también vuestro camino. Dicho esto, saludo de corazón, sin formalidades que no vienen al caso, la presencia de dos eminencias. Yo la verdad es que me siento mal con ustedes aquí. Pues sí, hay que decirlo claramente. Dicen que los gallegos no se sabe si subimos o bajamos. Pues conmigo se sabe si se sube o se baja. En eso no soy gallego, al menos no respondo a la etiqueta que nos han colocado. Pero bueno, de verdad que agradezco mucho a don Carlos su presencia aquí. Nos conocemos de cuando era obispo de Orense y siempre hemos mantenido una buena relación. Y con el padre Aquilino, su eminencia Aquilino, bueno, pues nos conocemos también desde hace un poco de tiempo y también la relación es muy, muy fraterna. Gracias de verdad por estar aquí. Y saludo a la nueva ejecutiva y felicito al Padre Jesús. Somos primos hermanos, los dominicos y franciscanos. Lo que pasa es que nosotros hacemos siempre los primos. Pero bien, lo saludo y lo felicito por esa confianza que la Confer ha puesto en ti. Y contigo saludo a Lourdes Oblata, que también ha recibido la confianza de la Asamblea. Y no puedo aquí menos de hacer mención de Mariña, que tanto tiempo llevaba al frente de la Confer y con la cual también hemos tenido mucha relación en estos años. Y me vais a permitir que diga también dos nombres, no porque que nadie se sienta ofendido, pero tengo que decirlos porque quiero agradecer la presencia y la colaboración estrechísima del Padre Elías Rollón, vicario de la vida consagrada de esta archidiócesis de Madrid. Yo sé que a él no le gusta, pero bueno, un acto de humildad a un padre jesuita no le viene mal. Gracias, Padre Elías. Y como quedamos en familia, pues quiero nombrar también a Tuñón, que la veo allí, que también le hemos encomendado tareas muy delicadas de nuestro dicasterio y siempre ha respondido con mucha generosidad. Y con ellos a todos un abrazo y un saludo. Me siento incómodo porque no he tenido el tiempo que desearía haber tenido para preparar esta intervención ante un público, y no lo digo por decir, sino tan cualificado. Aquí estáis los representantes de la vida consagrada en España.
que sigue contando, que sigue contando. Menos lágrimas. Ya sabéis cómo hablo yo. Estamos siempre, ay, otros tiempos. Esos no van a volver, o al menos nosotros no los vamos a ver. Pero hoy sigue contando la vida religiosa en España y en Europa. No está muerta. Y yo tengo las estadísticas en la mano y sé por dónde van los tiros. Yo creo que hay mucho complejo de inferioridad. Claro, estábamos acostumbrados a las vacas gordas, hablando de números, y claro, ahora pues esas vacas han pasado, por muchos motivos, y no por necesariamente infidelidad de los que estamos metidos en la barca. Por tanto, realmente tenemos que vencer esa tentación de victimismo y de frustración. Y esto es lo que yo veo que está habiendo en la vida consagrada hoy. Y contra esto yo quisiera reaccionar. Porque, vamos, si estamos tan convencidos de que esto no tiene futuro, ¿qué hacemos en la barca? Abandonémosla cuanto antes. Claro, es de estúpidos continuar en una barca si vemos que se hunde. Huyamos. Pero es que sería falta de fe. Incluso yo diría de realismo. Porque gracias a Dios, es verdad que hay deficiencias, hay pecado en la vida consagrada, pero también hay mucha santidad, como nos acaba de recordar su eminencia, el cardenal Carlos. Sinodalidad. Bueno, yo veo que vosotros aquí en España habéis trabajado ya mucho este tema. Hoy mismo tuve entre mis manos la revista Confer, el último número, que llega a la congregación, pero a Roma llega todo, llega todo, pero a veces con mucho retraso. Así que también las revistas llegan con retraso. Y vi eso. También hoy llegaba allí a la casa donde estaba, en Duque de Sexto, de mis hermanos franciscanos, pues la revista Vida Religiosa, también dedicada a la sinodalidad. Veo que estáis trabajando mucho este tema. Yo voy a decir 4 cosas muy genéricas y después estoy abierto al diálogo. Y ahí las preguntas es lo más importante. La sinodalidad es una palabra que está muy en boga y, como sabemos, es el sustantivo de sínodo que, como ya afirmó Juan Pablo II en Tertio Millenium Neunte, en el número 21, nace la institución del sínodo de la visión conciliar de la Iglesia. No hay que olvidar esto. El sínodo, la sinodalidad, nace no en su origen, porque como veremos la sinodalidad es constitutiva de la Iglesia y desde siempre, pero ha tomado nuevo auge gracias a la visión conciliar de la Iglesia. Los sínodos abren, sigue diciendo el Papa Juan Pablo II, un amplio espacio a la participación de los laicos, definiendo su específica responsabilidad en la Iglesia, y son expresión de la fuerza que Cristo ha dado a todo el pueblo de Dios, haciéndolo partícipe de su propia misión mesiánica, profética, sacerdotal y real. No podemos hablar, por tanto, de sinodalidad sin hacer referencia a la eclesiología del pueblo de Dios, propia del Vaticano II, según la cual la responsabilidad en la edificación del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, se extiende a todos los bautizados, quienes precisamente por el bautismo participamos del munus de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Pero, ¿qué entendemos por sinodalidad? Partamos de la etimología de sínodos, bien conocida por todos nosotros. Esta es una palabra griega que traducida literalmente significa con camino, o mejor aún, caminar juntos. Siguiendo las indicaciones del Vaticano II, la invitación a un estilo mayor de iglesia sinodal ha resonado en diversos documentos magisteriales y en muchas reflexiones teológicas y canónicas postconciliares, encontrando en el Códice de Derecho Canónico del 1983
una reglamentación jurídica, particularmente en lo que se refiere al sínodo de los obispos y al sínodo diocesano. Aunque el tema de la colegialidad, tan próximo al de sinodalidad, es anterior al Papa Francisco y resonó con fuerza en las reuniones de cardenales previas al cónclave del 2013, fue el Papa Francisco quien dio un nuevo y fuerte impulso al tema de la sinodalidad en la Iglesia. La convocación del sínodo, que se abrió el pasado mes de octubre en Roma y que durará 2 años, algo totalmente insólito y novedoso, y que sigue a otras 3 asambleas sinodales convocadas ya por el Papa Francisco 2014, 2015 y 2018, y a la publicación de la Constitución Apostólica Episcopalis Communio del 2018, demuestra claramente la importancia que este Papa da al camino sinodal en la Iglesia y que de hecho estimula a toda la Iglesia a ejercitarse en un proceso de discernimiento y de conversión pastoral. El sínodo, ante todo, es un momento de gracia para la conversión personal, institucional y, por tanto, pastoral, caracterizado por un debate que tiene que ser libre y fructífero en la comunión de fe y de voluntad de buscar un bien mayor para la identidad y la misión de la Iglesia. Es tal la actividad sinodal del Papa Francisco que bien podemos decir que este Papa ha puesto a la Iglesia en estado permanente de sinodalidad y ha convertido el tema de la sinodalidad en el tema eclesiológico de nuestro tiempo. La importancia del camino sinodal para la Iglesia está en el hecho mismo que cuando hablamos de sinodalidad estamos hablando de una dimensión constitutiva de la Iglesia, lo que hace que ya no se trate de acontecimientos aislados y puntuales, sino que se trata de un verdadero proceso que involucra en sinergia a todo el pueblo santo de Dios. Y aunque la palabra esté de moda, y cómo no, la sinodalidad no es tal, sino un estilo de entender la esencia de la Iglesia y su misión. Ya San Juan Crisóstomo, citado por el Papa Francisco el 17 de octubre del 2015, en el discurso con motivo de los 50 años de la institución del Sínodo de los Obispos, afirma lapidariamente, son palabras de San Juan Crisóstomo: Sínodon esti onoma, es decir, sínodo es su nombre. Y lo dice de la Iglesia, lo dice de la Asamblea Eclesial, lo dice de la Eclesía, que como bien sabemos significa asamblea, congregación. No debe extrañar, por tanto, que como afirma el Papa Francisco, la sinodalidad, cito, es una dimensión constitutiva de la Iglesia. No se trata, como ya hemos dicho, de una moda, de un elemento del que echar mano, atención a esto, cuando nos conviene, tal vez para descargar responsabilidades. No, no es esto. Caminar juntos, obispos entre sí, y con el Papa en la solicitud por el pueblo de Dios, es una exigencia para la Iglesia. Es más, siempre para el Papa Bergoglio, vivir e instaurar la sinodalidad en la Iglesia no es siquiera solo una urgencia, tal vez la mayor o la mejor, sino que de ella depende el futuro mismo de la Iglesia y el remedio para muchas de las patologías que hoy afligen a nuestra querida Iglesia. Pensemos en la autorreferencialidad, tantas veces denunciada por el Papa Francisco. Y como vemos, esto vale, lo diremos también después, para la vida consagrada. La sinodalidad es una especie de alianza ministerial, dicen algunos, es decir, de corresponsabilidad y de servicio entre todos los miembros del pueblo de Dios. Cada uno, y aquí es importante recordarlo, según el carisma recibido y el ministerio que ha sido llamado a ejercitar. Por tanto, unidos sí, confusión no.
Unidos sí, confusión no. Es responsabilidad de todos los bautizados, de la vida y misión de la Iglesia, en una coralidad que se expresa en la recíproca acogida y escucha. Insistiremos en esto, acoger y escuchar, gracias a las cuales se valoriza y respeta la diversidad de los carismas y de los ministerios, y se funda sobre la analogía entre la comunión trinitaria y la comunión eclesial. La sinodalidad pide acompañamiento, lo que significa proximidad a los de cerca y a los de lejos. Exige acompañamiento, es decir, ponerse en escucha del Espíritu, que habla en la historia, en atenta escucha de las preguntas a las cuales surge dar respuesta a la luz de la fe. La sinodalidad pide discernimiento, es decir, lectura de la realidad a la luz de la palabra de Dios, de la cual una iglesia viva y los mismos pastores se sienten servidores, no amos, no dueños. La sinodalidad pide integración, que nadie se sienta excluido en la iglesia, en la que cada uno debe encontrar el propio espacio. Más allá de estas actitudes, la sinodalidad es una llamada a vivir en el respiro de la Trinidad. Es una llamada a vivir del y en el nosotros eclesial. Es una experiencia de éxodo y de liberación. Es pasar del yo al nosotros. Y qué difícil es esto, ¿eh? Es una llamada a cambiar de estilo. En esta luz, la sinodalidad abraza a todo el pueblo de Dios en la riqueza, y no nos cansaremos de repetirlo, y variedad de todas sus expresiones. Los ministros ordenados, obispos, sacerdotes y diáconos, la vida consagrada, masculina y femenina, y todos los fieles bautizados, hombres y mujeres. En esta misma línea, el documento de la Comisión Teológica Internacional, dedicado a la sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia, publicado el 2 de marzo del 2018, afirma: la sinodalidad en el contexto eclesiológico indica el modus vivendi y operandi de la Iglesia, pueblo de Dios, que manifiesta y realiza en concreto su ser comunión en el caminar juntos, en reunirse en asamblea y en la participación activamente de todos sus miembros a su misión evangelizadora. Ciertamente todo ello en comunión con el Santo Padre, con Pedro y bajo Pedro, y en actitud de conversión pastoral. El sínodo resultará vacío de contenido si no nos lleva a una conversión pastoral, que empieza por la conversión personal, gracias a la escucha del Espíritu, siendo bien conscientes que, como dice el Papa Francisco, lo que caracteriza, son palabras suyas, un camino sinodal es el protagonismo, no de nosotros, siervos inútiles, si hemos hecho lo que deberíamos hacer, sino del Espíritu Santo. En este contexto hemos de recalcar que la sinodalidad es fundamentalmente un proceso espiritual, un proceso de conversión personal y comunitaria que lleva a la conversión pastoral, sobre la que tanto ha insistido el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, siguiendo también esto el documento de Aparecida, en el cual el entonces cardenal Bergoglio ha tenido una importancia fundamental. Yo participé en esa asamblea y puedo asegurar que en gran parte el documento de Aparecida, que tanta importancia tiene para la Iglesia de América Latina, y no solo, pues en gran parte se debe al entonces cardenal de Buenos Aires. Y esto va también a la conversión de estructuras eclesiales que van de lo universal a lo local, pasando por lo regional. Sínodo de obispos y concilio ecuménico, nivel universal,
concilios particulares y conferencias episcopales, patriarcados y consejos regionales de las conferencias episcopales, por tanto, estructuras regionales, y los sínodos diocesanos y conferencias episcopales, que es el nivel local. Todo ello nos lleva a afirmar que lo que se está poniendo en acto con la práctica de la sinodalidad es la experiencia de una Iglesia viva, adulta, en el asumir la complejidad de nuestro tiempo, siempre acomunada por la escucha y la obediencia al Espíritu, en búsqueda de caminos nuevos que hemos de recorrer llenos de fe, de celo pastoral y doctrinal, de sabiduría, de franqueza, de valentía y de parresía, que es uno de los dones del Espíritu Santo, del cual tal vez más necesidad tenemos nosotros, también los religiosos, para estar en los cruces de caminos a los cuales nos invitaba su eminencia. Con la sinodalidad lo que se pretende es la participación activa de todos los fieles en la vida y misión de la Iglesia y terminar de este modo con las delegaciones en la construcción y revitalización del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Ya desde el inicio del pontificado del Papa Francisco, el Papa Francisco tuvo claro que el camino de la Iglesia debe estar marcado por la sinodalidad. Todos recordamos aquellas imágenes del Papa que se presenta en la loggia de San Pedro para dar la bendición y recibir la cosa inédita. Y en ese momento el Papa dijo estas palabras: y ahora iniciamos este camino, obispos y pueblo, un camino de fraternidad, de amor, de confianza entre nosotros. Yo creo que esta última palabra debe ser subrayada. Confianza entre nosotros. Me ahorro el comentario que me venía a la mente. Y si la Iglesia fuese un lugar de relaciones de poder, ejercitado de uno que está sobre otro, no habría ninguna diferencia respecto a las organizaciones humanas o a los sistemas políticos. Pero no, eso no es la sinodalidad. La sinodalidad es communio fidelium, imagen de la comunio divina, y de la comunio sinodal, imagen de la comunio eclesial. Y pasamos brevemente a la sinodalidad de la vida consagrada. La vida consagrada, llamada a ser familia unida en Cristo y escuela de comunión, como nos recordó tantas veces el Papa San Juan Pablo II, es por su naturaleza, como la misma Iglesia, sinodal, y puede ser para la Iglesia universal y local todo un ejemplo práctico de sinodalidad. ¿Cómo? Ante todo, sintiéndose en camino, sin jodos. No hay sinodalidad si no es caminando. Sintiéndose en camino, haciendo camino de la mano unos de otros. La vida consagrada tiene vocación de sinodalidad, sobre todo los religiosos que tienen en la vida fraterna en comunidad uno de sus tres elementos constitutivos, junto con la consagración y la misión. Cuando de la vida en común se pasa a una comunión de vida, cuando de la simple comunidad se pasa a construir una verdadera fraternidad, se está poniendo en práctica la sinodalidad y se está testimoniando la sinodalidad. Cuando la vida consagrada celebra, por ejemplo, un capítulo general, provincial o local, marcados por la escucha y el discernimiento, no por la política, yo os digo, estoy muy preocupado porque la política está entrando pero muy dentro de la vida consagrada. Y a mí esto me da miedo. Yo siempre digo, cuando hablo con los generales o generales allá en Roma, si queréis que vuestra provincia, vuestra orden, vuestro instituto, la vida consagrada misma muera, haced política. Ese es el cáncer de la vida consagrada. Y yo veo que, por desgracia, muchas veces se hace política. Yo cuando voy a los capítulos generales, y voy a casi todos,
hasta que no me echen por la ventana, pues digo, bueno, espero que no le ahorréis el trabajo al Espíritu Santo y que la tortilla la hagáis el Espíritu Santo y vosotros, como dicen los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo y nosotros, no nosotros y el Espíritu Santo. Y siempre digo, dejad entrar al Espíritu Santo en vuestra mente, en vuestro corazón y en las urnas, Bien, cuando la vida consagrada celebra un capítulo general, provincial o local marcados por la escucha y el discernimiento, y todos juntos por la escucha y obediencia al Espíritu, el verdadero protagonista de la sinodalidad, entonces la vida consagrada está mostrando el modus ecclesiae, es decir, el modo de vivir, actuar, celebrar y anunciar de la Iglesia. Y está mostrando al mismo tiempo el modo de ser y de vivir de la Iglesia comunión que hace posible la integración de la unidad con la pluralidad, de lo local con lo universal. Está mostrando cómo debe ser la Iglesia, comunión de los pueblos, culturas y hombres. Cuando la vida consagrada se sirve de estructuras como los consejos de gobierno, el Consejo General, el Consejo Provincial u otros consejos de animación como pueden ser los consejos de pastoral, económico, etc., la vida consagrada está mostrando que la sinodalidad es posible e incluso necesaria. Naturalmente, todo esto siempre y cuando no se desvirtúen estas estructuras coparticipativas y, en definitiva, sinodales. Y se desvirtúan si fueran meramente formales. Bueno, hay que reunir el Consejo General o el Consejo Provincial una vez al mes o cuando esté por estatutos, lo reunimos. Después la vida sigue igual, con o sin. Atención a esto. Por tanto, siempre y cuando no se desvirtúen haciendo de estas estructuras algo meramente formal, sino que se dé una escucha real de todos, y si las decisiones se toman, no diríamos por mayoría siempre, aunque aquí me viene a la mente que el Papa, incluso cuando abrió ahora el sínodo en Roma, pues insistía mucho y lo ha repetido muchas veces: el sínodo no es un parlamento donde, aunque sea por un voto, se sale adelante. No, atención a esto, hay que lograr consensos y esto lleva mucho tiempo y esto es difícil, pero esto es necesario si queremos crecer juntos. Atención, por tanto, a estructuras envejecidas que en realidad son muy sinodales, pero que necesitan ser revitalizadas. Y a no tomar decisiones por simples mayorías o por criterios ajenos al Evangelio, regla suprema de la vida consagrada, como puede ser la lucha por el poder o por intereses partidistas. En el tema de la sinodalidad, la vida consagrada tiene mucho que dar y que aprender. Tiene mucho que dar, pues es por naturaleza, como ya he dicho, profundamente sinodal. Y tiene mucho que aprender, pues como ya apuntamos, las estructuras sinodales pueden desvirtuarse y convertirse en estructuras manipuladoras por parte de quien ostenta el poder, no la autoridad. La autoridad, y para mí es un término que hay que recuperar, yo sé que no está de moda, pero tal vez es porque ignoramos la etimología. Autoridad viene del latín, que significa posibilitar el crecimiento del otro. Esto es la autoridad verdadera. Por tanto, no digo por parte de quien ejerce la autoridad que esta es evangélica, sino por parte de quien ejerce el poder, que puede estar escondido bajo el término líder. Atención a las palabras. Los grandes dictadores son grandes líderes. Por eso llegaron a hacerse con el poder.
Estemos atentos, porque no siempre las palabras son inocentes y antes de pronunciarlas tendremos que cuidarlas. Nosotros tenemos una expresión maravillosa: servicio de la autoridad. Teniendo presente lo que significa autoridad y lo que exige el servicio. Tiene mucho que dar y mucho que aprender. En concreto, la vida consagrada debe estar siempre atenta si no quiere caer en la tentación sobre la que nos pone en guardia el mismo Jesús cuando habla del ejercicio del poder por parte de los, hoy diríamos, políticos. No sea así entre vosotros. En este sentido, la vida consagrada tiene mucho que aprender en cuanto al método sinodal, evangelización, no solo en la Iglesia, sino también en la vida consagrada. Yo estoy viendo, y esto me preocupa mucho, el aumento del autoritarismo en la vida consagrada. Os lo digo así. Y sobre todo en los grupos tal vez más recientes, donde parece que el fundador, la fundadora o el general, la general tienen palabras de vida eterna, y no, palabras de vida eterna solamente las tiene uno, y murió en la cruz. Un método sinodal que se opone entonces a una autoridad en clave de poder. En este sentido hemos de evangelizar la autoridad. Por otra parte, el método sinodal presupone ponerse en camino, sentirse en camino, convencidos de que es en el camino donde se busca y se encuentra al Señor y a los hermanos. Caminar, hacer camino. ¿Cuánta razón tiene el Papa Francisco cuando afirma que la vida consagrada es como el agua? Si no corre, se pudre. Atento a esto, los carismas, si no se desarrollan, mueren. Pero caminar juntos, caminar con otros, esa es la fuerza de nuestra vida fraterna en comunidad. Esa es la gran profecía que el mundo y la misma Iglesia espera de la vida consagrada en estos momentos. La vida consagrada tiene ante sí un gran reto: redescubrir la belleza y la fuerza de la mística del encuentro, la belleza y la necesidad de caminar juntos, de encontrarse. Solo así podemos combatir la lacra del individualismo que amenaza seriamente nuestra vida y pone en peligro nuestro testimonio. El método sinodal comporta también ejercitarse en el arte de la escucha, a los de cerca y a los de lejos, como ya dije 2 veces. Una escucha recíproca, respetuosa y compasiva. Una escucha que es apertura al otro y que posibilita recibir lo que el otro me dice con ánimo positivo y de crecimiento, y que hace posible la proximidad y el encuentro espiritual. Es una escucha en la que todos tenemos algo que aprender y en la que todos nos abrimos a lo que dice el Espíritu del Señor. Una escucha que permite que el otro nos interrogue. Tenemos que dejarnos interrogar más, sobre todo los que hemos sido llamados a ejercer el servicio de la autoridad. Que el otro nos interrogue, que nos haga preguntas, aun cuando éstas sean comprometedoras e incómodas. ¿Cómo cambiarían nuestras comunidades y fraternidades si nos doctorásemos en el arte, en la ciencia de la escucha? El método sinodal comporta discernir, de tal modo que caminemos por los caminos del Señor y no por los nuestros. Mis caminos no son vuestros caminos. Termino. Que el camino sinodal, queridos hermanos y hermanas, nos ayude a tomar cada día mayor conciencia de que los ámbitos radicales de nuestra sociedad nos ayude a tomar conciencia de los cambios radicales de nuestra sociedad y del reto de una conversión pastoral que afecte también a nuestras estructuras. Ello será posible si en nosotros hay una disposición profunda de escucha del espíritu y de discernimiento. Si el sínodo será realmente un camino
de conversión personal y comunitaria. Muchas gracias y estoy abierto a vuestras preguntas.